Ingeniero, compañeros, sean bienvenidos a esta exposición. Nosotros somos el grupo número uno, conformado por el coordinador Roberto Carlos, el secretario Pablo Túquer y los integrantes Juan Cabrera, Omar Mendoza, Byron Santana y Jefferson Cedeño. Nosotros vamos a hablar acerca de la resistencia estática y la concentración del esfuerzo. Como objetivo de esta exposición tenemos identificar y determinar las cargas estáticas y la concentración de esfuerzos. Para esto, pues nosotros tenemos la bibliografía básica puesta, eh, colocada aquí, en donde pues esta bibliografía es sacada del sílabo de la materia, el cual pues fue facilitado el día de la socialización del sílabo por el ingeniero. Cabe recalcar que toda la información recopilada para esta conferencia es sacada de este libro. Empezamos por una pregunta un tanto curiosa, general, conocimiento general. Nos dice, ¿por qué fallan las piezas? Nosotros como conocimiento general, pues podemos decir que las piezas fallan debido a que el esfuerzo excede la resistencia del material del que está hecho la pieza, ¿no? Pero ¿qué clase de esfuerzo es la que causa esa falla? Tensión, compresión, esfuerzo cortante. Es ahí donde radica la pregunta. Nosotros podemos contestar que pues esto depende del material en cuestión, de la resistencia relativa a la compresión, a la tensión y al cortante. También depende del tipo de carga, ya sea estática o dinámica, y de la presencia o ausencia de grietas en el material. Empezamos con lo que es la selección del material. El rendimiento satisfactorio de los elementos de maquinaria y de las máquinas depende en gran medida de los materiales y sus propiedades. Las propiedades requeridas del material pues, se determinan según las condiciones del servicio, las posibles modos de fallo. Las condiciones de servicio pueden incluir cargas fluctuantes, entornos corrosivos o altas temperaturas. Los materiales pueden estar disponibles en diferentes formas. Procesos de fabricación adecuados, es decir, requieren mecanizado, conformación, unión, acabado, recubrimiento, para tornear piezas con formas originales. Entonces, por lo tanto, la capacidad de un material para conformarse, unirse o soldarse, junto con el costo inicial del material y los costos de procesamiento, son consideraciones importantes en la selección del material. Asimismo, hay otras consideraciones adicionales, como lo son el tema del reciclaje, eh, la eliminación de este o las normas legales. Son consideraciones adicionales a tomar en cuenta también. Entonces, pasando a lo que son los tipos de materiales. Entre los más comunes tenemos lo que es el acero, aleaciones de aluminio y bronce. Acero y aleaciones, pues debido a las propiedades de alta resistencia, alta rigidez, durabilidad y relativa facilidad de fabricación, se utilizan en muchos tipos de acero en elementos de maquinarias, incluidos aceros al carbono, aceros aliados, aceros inoxidables, estructurales y aceros para herramientas, entre otros más. Los aceros, incluyendo el acero al carbono y el acero aliado, son los materiales más utilizados para los elementos de maquinarias. El acero al carbono es una aleación de hierro y carbono con pequeñas cantidades de manganeso, silicio, azufre y fósforo, según el contenido del carbono. En el libro facilitado en la bibliografía, se encuentra una tabla acerca de los elementos de aleación y sus defectos sobre la microestructura y las propiedades. Si se meten al libro de la bibliografía, en la tabla 1.2, alrededor de la página 14, 15, si no me equivoco, está esta tabla. Tabla 1.2. Ahí se pueden ver pues lo que son elementos de aleación y sus efectos mediante pues varían estas aleaciones. Se incluyen aceros con bajo contenido de carbono, ya sabemos que estos son cuando tienen menos del 0.3%.
los de medio contenido de carbono, que están entre el 0,3 al 0,5 por ciento, y los de alto contenido de carbono, que son más del 0,5%. El carbono tiene un gran efecto en la resistencia, dureza y ductilidad de cualquier acero. Los aceros aliados contienen cantidades suficientes de uno o más elementos, además del carbono, que modifican sus propiedades. Entre los elementos de aleación que añaden habitualmente se encuentra el cromo, el níquel, el manganeso, entre otros más. Las, las aleaciones de aluminio, por su parte, se presentan tanto en forma forjada como fundida. Sus atractivas propiedades con su ligereza, buena resistencia a la corrosión y relativa facilidad de conformado y mecanizado las hace bastante utilizadas en lo que son aplicaciones estructurales y mecánicas sin requisitos de resistencia. Por otra parte, el bronce son más blandos que las aleaciones ferrosas, pero presentan buena resistencia mecánica, maquinabilidad y resistencia al desgaste. Estos se comportan bien en contacto con el acero o la fundición cuando están lubricados y pueden soportar cargas elevadas y operar a altas temperaturas. Por otra parte, pues otros materiales tenemos los polímeros. Los polímeros, pues, son generalmente denominados plásticos, los cuales se subdividen en dos grupos principales, lo que son los termoplásticos y los termoestables. Ahora, pasamos a lo que son las cargas. Este es un factor relevante en la falla, ya sea estática o dinámica. La carga estática nos dice que se aplican lentamente y en esencia permanecen constante en el tiempo, es decir, no varían. ¿Qué quiere decir esto? Que no provoca aceleraciones significativas. Un ejemplo de este tipo de cargas es el peso propio de un buque cuando está amarrado en un puerto. Por otra parte, bueno, tenemos aquí una imagen que nos muestra claramente dos probetas ya con presencia de rotura, las cuales pues se deduce que han sido sometidas a un ensayo de tracción por la forma del fallo. Se puede ver el encuellamiento incluso. Ahora pasando a lo que son las cargas dinámicas, pues las cargas dinámicas se aplican repentinamente, es decir, cargas de impacto, o con variaciones cíclicas en el tiempo, cargas de fatiga o incluso ambas. Puede ser de tipo oscilatorio, transitorio o de impacto, como ya se mencionó. Aquí sucede lo que es el famoso término pantocaso, el cual pues es un impacto violento que sufre la estructura de la proa de un buque cuando cae bruscamente en la superficie del mar, cuando pues esta es levantada por una ola. A eso se lo conoce con el término pantocaso, perdón. Esta es más peligrosa que la carga estática del mismo valor promedio, porque puede amplificar lo que son los esfuerzos por vibraciones o impactos. Ejemplos de este tipo de cargas, podemos decir las olas golpeando el casco de un buque en mar abierto y la aceleración o frenado repentino del buque. Ahora pasamos a lo que es un ensayo de tracción. Listo, seguimos con la deformación y límite de elasticidad. Bueno, ya como pudimos observar en el video que mostró mi compañero, eh,
tenemos que tener en cuenta primero lo que es un ensayo de tracción. ¿Qué es un ensayo de tracción? Pues un ensayo de tracción es cuando se aplica una fuerza de tracción a un material y este va a medir la respuesta de la muestra a la tensión, ya que de este modo, pues los ensayos de tracción van a determinar la resistencia del material y su capacidad de alargamiento. Ahora, como vamos a ver aquí la deformación y límite de elasticidad, pues tenemos aquí que la deformación se refiere al cambio que sufre un cuerpo tras haberle aplicado una serie de fuerzas externas como tensión o compresión, que producen la variación de su tamaño o forma natural. Y aquí tenemos la fórmula de la deformación, que es la deformación lineal. Es, perdón, la deformación lineal es igual al cambio de longitud del material sobre la longitud original del material. Bueno, y ahora podemos ver nuestra gráfica, que tenemos tres puntos claves. El primer punto, que es el límite de elasticidad, que como aquí lo podemos ver descrito, pues es la tensión máxima que un material elástico puede soportar sin sufrir deformaciones permanentes. Como segundo punto tenemos la deformación permanente, que la deformación permanente es el cambio irreversible en la forma o tamaño del material tras aplicar una carga. A diferencia del límite de elasticidad, el material aquí en este punto no va a volver a su estado original. Y como último punto, pues tenemos el punto de ruptura, que es el momento en que un material se fractura al superar su límite de resistencia. O sea, prácticamente se rompe el material. Listo. También tenemos la ley de Hughes, que la ley de Hughes, pues, nos va a describir cómo un cuerpo elástico se estira de forma proporcional y a la fuerza que se ejerce sobre él, dando así a bueno, a la invención de lo que es el resorte o en nuestro campo también llamado como muelle. Tenemos aquí escrito prácticamente lo que acabo de decir, que la ley de Hughes establece que el alargamiento de un muelle es directamente proporcional al módulo de la fuerza que se le aplique, siempre y cuando no se deforme permanentemente dicho muelle. Tenemos aquí la fórmula, que tenemos aquí la simbología, donde F es el módulo de la fuerza que se aplica sobre el muelle. K es la constante elástica del muelle que relaciona fuerza y alargamiento. Cuanto mayor es su valor, más trabajo costará estirar el muelle. Tenemos X sub 0, que es la longitud del muelle sin aplicar la fuerza, y X, que es la longitud del muelle con la fuerza aplicada. Ahora, tenemos también las aplicaciones, que podemos aplicar la ley de Hughes en un resorte en suspensión de un automóvil, ya que aquí se va a aplicar para calcular la rigidez de los resortes y garantizar un viaje cómodo y seguro. También lo podemos aplicar en la ciencia de los materiales o en la ingeniería civil, también en la construcción de puentes, edificios y otras estructuras. Ahora, como aquí nos dice la ley de Hughes, que al aplicar una fuerza en el muelle de la figura de arriba, este se va a alargar, como podemos observar aquí en la figura de abajo. Y la deformación que se le produce, pues es directamente proporcional a la fuerza que aplicamos, como podemos ya observar aquí la fuerza y la deformación, que está representada por X. Listo. Ahora, pues, en el concepto de rotura y de falla, que aquí, bueno, muchas personas suelen pensar que es lo mismo. ¿Qué nos dice, qué nos dice el concepto de rotura y falla? Bueno, que un proceso de rotura significa que la pieza se divide en dos o más partes, dejando así de cumplir con la función que tiene asignada como órgano de máquina. Mientras que es un proceso de falla de una pieza puede ocurrir sin necesidad de su rotura. Bueno, aquí tenemos dos imágenes. La primera imagen, pues, es una falla, es el ejemplo de falla. Eh,
¿Qué es la falla? Pues es la incapacidad de un material para soportar cargas y bueno, aquí pueden incluir tanto deformaciones como grietas, pero por más que se formen deformaciones o grietas, la pieza no se va a romper, como aquí podemos observar que tiene, la pieza tiene su falla, pero no llega a romperse. O sea, puede tener grietas o ciertas deformaciones, pero sin embargo no se va a romper. Y en la segunda imagen, pues tenemos la ruptura o rotura, que prácticamente, pues, ya su nombre mismo lo dice, pues, ya es cuando el material supera la resistencia y prácticamente se rompe, como podemos observar. Y bueno, para garantizar la seguridad de un elemento de máquina bajo cargas estáticas o constantes, las tensiones deben determinarse analíticamente o experimentalmente y compararse con una tensión admisible del material para satisfacer los criterios de resistencia. Y bueno, el análisis de resistencia estática implica la consideración de varios factores, incluidas las cargas, los estados de tensión que pueden ser uniaxial o multiaxial, y los tipos de material, que pueden ser tanto dúctil o frágil. Buenas, yo le voy a hablar sobre resistencia estática para tensiones uniaxiales. Las tensiones uniaxiales, como la de tracción, compresión, cizallamiento, torsión o fricción, se generan por cargas axiales básicas, cargas cortantes, pares de torsión o momentos flectores. Mientras la tensión máxima en un elemento sea inferior a la tensión admisible, el elemento se considera seguro. Es decir, como tenemos aquí en la fórmula, que la tensión máxima debe ser menor a la tensión admisible, que en este caso la tensión admisible se obtiene por medio de la fórmula que en este caso sería resistencia de material sobre lo que es factor de seguridad admisible. El comportamiento metálico de un elemento puede ser dúctil o frágil. La mayoría de los elementos de maquinaria están fabricados con materiales dúctiles. Por ejemplo, metales forjados como el acero, el aluminio y el cobre. Materiales dúctiles son propensos a fallar por distorsión y tienen un límite elástico identificable. Por lo tanto, la resistencia del material se le selecciona como límite elástico, es decir, la resistencia del material igual a la resistencia a la fluencia en tensión. Los materiales frágiles como el hierro fundido son propensos a la fractura y no presentan una fluencia identificable. Los materiales frágiles son más resistentes a la compresión que a la tensión. La resistencia del material se define como resistencia máxima a la tracción o resistencia máxima a la compresión, es decir, resistencia del material límite igual a la resistencia máxima o resistencia a la tracción. En la tensión admisible se determina dividiendo la resistencia del material sobre, bueno, con el factor de seguridad admisible, que ya lo había mencionado anteriormente, que en este caso suele estar entre 1,25 y 4. La selección de factores de seguridad adecuado depende de la seguridad y la fiabilidad requerida. Un método alternativo para analizar y diseñar elementos de máquina sometidos a tensiones estáticas. Eh, Tenemos esta fórmula donde tenemos lo que es para calcular el factor de seguridad, que en este caso es entre la resistencia del material dividido para la tensión. En este caso tenemos que tener un factor de seguridad mayor que el factor de seguridad admisible. Como nos dice acá, es decir, el factor de seguridad del elemento de máquina bajo tensión real debe ser mayor que el factor de seguridad admisible. Resistencia estática para tensiones combinadas. En este caso, las tensiones combinadas se refieren a las tensiones que se aplican en más de una dirección o en tensiones normales y cortantes que se aplican simultáneamente. En la
En práctica, los elementos de máquina suelen encontrarse en estados de tensión biaxial, triaxial o combinada, en lugar de uniaxial. Gracias. Bueno, ahora continuando lo que es el cálculo de conservación de esfuerzo, lo primero que tenemos que hacer es partir de una base, una placa fija. Aquí tenemos en esta placa lo que tenemos son las fuerzas axiales están sometidas por tensión y la energía que se transcurre a través de esta. Si nosotros trazamos una transversal de nuestra placa, lo que vamos a obtener es una fórmula de esfuerzo, la que va a ser igual a la fuerza axial que está sometida sobre el área de nuestra placa. Asimismo, eh, para lo que es la concentración de esfuerzo, vamos a tener nuestra placa con un círculo en el centro. Esta misma placa va a estar sometida a fuerzas axiales y la energía que se va a transitar debido a esta fuerza axial de tensión va a hacer que la energía se desvíe y va a hacer que en el punto circular donde está el círculo del centro haya una concentración de esfuerzos. Sigue la otra diapositiva. Si nosotros trazamos una transversal de nuestra imagen anterior en el centro del círculo, vamos a obtener unos esfuerzos máximos y unos esfuerzos mínimos. Los esfuerzos máximos van a ser los puntos en donde más se van a concentrar el esfuerzo debido a este círculo que hay en el centro. Y los esfuerzos mínimos es por donde va a haber mayor base y la energía va a transitar de manera normal. Entonces, gracias a esto, nosotros podemos sacar un esfuerzo de promedio, que el esfuerzo de promedio pues, es el mismo que la fuerza sobre el área. Entonces, asimismo, para otro tipo de placas, que en este caso con filetes, podemos ver que la energía va a transitar hasta que se va a desviar en un punto, que va a ser el punto del filete donde existe cierto radio. Y asimismo, si nosotros trazamos una transversal, vamos a tener que van a tener esfuerzos máximos y esfuerzos mínimos. Los esfuerzos máximos van a ser en esa área donde está el filete y los esfuerzos mínimos va a ser en todo el área donde no exista ese fileteado. Entonces, partiendo de esto, nosotros podemos deducir que los esfuerzos máximos van a ser calculados gracias a la consideración de esfuerzos por el esfuerzo promedio. Y el esfuerzo promedio de dónde sale, pues sale de la fórmula que ya vimos anteriormente, que es igual a la fuerza sobre el área. Bien, ahora tenemos ciertas tablas, que estas tablas nos van a ayudar a calcular lo que son la concentración de esfuerzo. Nosotros nos vamos a centrar principalmente para el ejercicio que vamos a explicar en la tabla de arriba. Sin embargo, para lo que es el estudio de casos, vamos a tener que prestar atención no solo a la tabla de arriba, sino también a la de abajo. También prestar mucha atención a las fórmulas que están allí a la par, ya que estas nos ayudarán a calcular de manera efectiva lo que es el estudio de caso. Ahora un ejercicio en el cual nos pide calcular los esfuerzos del elemento y considerar la concentración de esfuerzos. Lo primero que se hace en este ejercicio es calcular el esfuerzo normal, que como ya vimos en el ejemplo anterior, el esfuerzo normal es igual a la fuerza sobre el área. La fuerza en tensión axial es de 6.200 libras, mientras que el área va a estar dada por la anchura máxima, que es de 1,4 pulgadas, por el espesor, que es de 0,5 pulgadas. Esto nos da un resultado de 8.857,14 libras sobre pulgada. Ahora, ya sabiendo esto, vamos a tener que calcular la transversal, pero ya no de la placa base, sino en la concentración de esfuerzo donde tenemos nuestro círculo, que es el círculo A.
En este círculo A, lo que vamos a hacer es primero calcular el diámetro de nuestro círculo sobre la anchura máxima de nuestra placa. Entonces así vamos a obtener un resultado de 0,285. Ahora, con este 0,285 vamos a tener que interpolar, ya que en las tablas, regresa a la tabla atrás. Ya que en las tablas tenemos que, no, te fuiste muy atrás a la tabla. Ahí. Ya que en esta tabla, como vemos, no hay un 0,285, hay un intermedio entre el 0,2 y 0,3. Y asimismo, tenemos, es la de arriba, esa de ahí. Asimismo, tenemos que interpolar, dado que queremos tener un resultado exacto. Ahora sí, regresa el ejercicio. Entonces, con la fórmula de interpolación, vamos a poner nuestros ejes X y nuestros ejes Y. Entonces, planteamos lo que es la interpolación y obtenemos al final un resultado en Y de 2,37, que ese resultado va a ser el mismo que vamos a designar como concentración de esfuerzo en el punto A. Sigue. Bien, entonces, ya que tenemos nuestro concentrador de esfuerzo, ya podemos calcular el esfuerzo en el punto A, que el esfuerzo va a ser igual, como ya lo vimos anteriormente, que era el esfuerzo máximo, va a ser igual al concentrador de esfuerzo en el punto A por el concentración de promedio. Entonces, nuestro esfuerzo máximo va a ser igual a 2,37 por eh, la fuerza que está siendo sometida menos sobre el diámetro mayor menos el diámetro menor, o sea, el diámetro del círculo por el espesor de la placa. Entonces vamos a tener un esfuerzo de 29.388 psi. Ahora, dentro de lo que es la interpolación B del círculo B, regreso un momento al ejercicio. Vamos a hacer ahora el círculo B. Si nos fijamos dentro de lo que es la imagen, aparentemente el círculo B es más pequeño que el A, pero basándonos en los datos, el círculo A es de 0,40 pulgadas, mientras que el círculo B es de 0,72 pulgadas. Eso quiere decir que es mucho más grande. Entonces, regresa a la otra. Ahí. Entonces, ya sabiendo esto, vamos otra vez a la tabla y comenzamos a hacer el mismo proceso que hicimos antes, de poner nuestros ejes en X, nuestros ejes en Y, ya que no existe un número exacto al 0,514, ya regresa. Como no existe ese número, tenemos que interpolar. Entonces vamos a interpolar y nos da un resultado de conservación de esfuerzo de 2,028. Entonces, ya sabiendo este resultado, nuestro concepto de esfuerzo, nosotros podemos hacer el cálculo de esfuerzo. Y el cálculo de esfuerzo se hace de igual manera que el punto A, obteniendo un resultado de 36.981,17 psi. Ahora regresa a la imagen, al ejercicio. Ahora, como vemos, tenemos un tercer círculo, pero este círculo no lo vamos a calcular aquí dentro del video, sino que se lo dejamos a ustedes como trabajo. Ya eso es todo. Bueno, para minimizar la concentración de esfuerzos en buques es fundamental para mejorar la integridad estructural y prolongar su vida útil. Esta concentración de esfuerzos puede llevar a fatiga estructural, a grietas o fallos catastróficos si no se gestionan correctamente. A continuación les presento los principales métodos para reducir la concentración de esfuerzos en buques. Primero, tener un diseño estructural adecuado, como pueden ser radios de curvatura y modificaciones de la geometría, teniendo así transiciones suaves y evitar cambios bruscos de geometría.
como esquinas agudas, y utilizar curvas y radios amplios en las uniones estructurales. También una distribución de cargas asegurando que las cargas se distribuyan uniformemente a través de la estructura. También una ubicación estratégica de refuerzos como largueros, baos o bulárcamas en zonas donde se espera mayor tensión. También tener un uso de materiales apropiados, emplear materiales con alta resistencia a la fatiga y buena ductilidad, especialmente en zonas críticas. Seleccionar con propiedades homogéneas para evitar concentración de esfuerzos en uniones. También análisis por elementos finitos. Simular digitalmente la estructura del buque para identificar concentraciones de tensiones antes de construir, lo que permite optimizar el diseño y validar así modificaciones antes de ejecutarlas. También tener adaptaciones al entorno operativo, tener en cuenta las condiciones del mar, las cargas y vibraciones al diseñar y reforzar la estructura. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo voy a seguir hablando sobre el tema de concentración de esfuerzo y voy a hablar sobre lo que es el análisis de elementos finitos o la FEA, que son sus siglas en inglés. Y bueno, el análisis de elementos finitos es un método computarizado para predecir cómo reaccionará un producto ante las fuerzas, las vibraciones, el calor, el flujo de fluidos y otros efectos físicos del mundo real. La simulación de elementos finitos te permite comprobar si un producto se romperá, desgastará o funcionará como se espera. El análisis de elementos finitos predice el comportamiento de los productos afectados por una variedad de efectos físicos, entre los que incluyen ya sea el esfuerzo mecánico, la vibración mecánica, la fatiga, el movimiento, la transferencia de calor y el flujo de fluidos. Bueno, aquí tenemos una gráfica de lo que es la concentración de esfuerzo. Bueno, la concentración de esfuerzo ocurre en aquellos lugares donde existen cambios en su forma geométrica del elemento, ya sea sometido a cargas y esfuerzos que son ocasionados generalmente por cuñeros, anillos de retención, que concentran los esfuerzos provocando fallas en las piezas mecánicas. Como podemos ver aquí hay un gráfico en el cual se representan una variedad de colores, la cual ya les voy a explicar qué significa cada color. Bueno, son códigos de colores, en el cual en la ingeniería de materias y mecánicas de sólidos se utilizan para representar los niveles de esfuerzo o de formación que se usan de mapas de colores o las gráficas o simulación, como en el gráfico anterior. Y bueno, aquí tenemos el color y su significado en esfuerzo de formación. El azul oscuro significa que es muy bajo esfuerzo o deformación. De ahí tenemos el azul claro, que significa que es bajo. El verde, que existe medio, o sea que puede que sea que haya medio esfuerzo. Y bueno, el amarillo, que significa que es medio alto. El naranja, que es alto. Y el rojo, que ya es muy alto o es una zona crítica. Y bueno, aquí tenemos lo que es una gráfica de esfuerzo y deformación, en la cual la mayoría creo que ya la conocen en resistencia. Bueno, compañero, aquí tenemos la gráfica de esfuerzo de deformación. Y bueno, aquí como podemos ver está el SY, el cual es el límite de fluencia, en el cual en esta zona la deformación del material es reversible, es decir, el material recupera su forma inicial a quitar la carga al cual fue expuesto. Y como podemos ver de aquí el SY se salta, bueno, al SU. Aquí en el SU es la resistencia última, es en el cual el material, la deformación que queda es permanente, es decir, no es reversible. Si el material, un ejemplo, se estira, ya queda estirado, un ejemplo, no puede volver a su forma original al quitarle la carga. Y después aquí en este laxo van generándose lo que son grietas hasta llegar al SF, que es la resistencia a la fractura, es en la cual existe la máxima tensión que un material puede soportar antes de romperse o fracturarse. En causas, pueden haber varias causas, la cual una de ellas puede ser defectos del material, variaciones de carga y fuerza, cambios en la geometría, efectos, aumentos en la tensión, pérdida de resistencia a la fatiga, inicia la propagación de grietas, reducción en la vida útil y mayor riesgo de rotura en cargas dinámicas.
El análisis de concentración de esfuerzo. El análisis de concentración de esfuerzo se enfoca en identificar y comprender cómo las discontinuidades geométricas en un elemento pueden provocar un aumento local de las tensiones, lo que puede llevar a fallas prematuras. El análisis de concentración de esfuerzos implica identificación de las discontinuidades. Esto quiere decir que hay que reconocer las zonas en las estructuras donde se espera una concentración de esfuerzo, ya sea un agujero, entalla o cambios de sección, etcétera. La determinación del factor de concentración de esfuerzos KT. Utilizar métodos analíticos numéricos o experimentales para calcular el factor de concentración. El análisis de esfuerzo implica el análisis de estado de esfuerzo. Eso quiere decir que hay que evaluar el estado de esfuerzo en la zona de concentración, considerando tanto que puede existir un esfuerzo nominal como el esfuerzo máximo, debido a la concentración. También hay que evaluar el riesgo de falla, o sea, comparar comparar los esfuerzos calculando con las propiedades mecánicas del material y las condiciones de carga para determinar si la estructura es segura o si requiere alguna modificación del diseño.